¿Te has puesto a pensar qué sucede cuando tu estrategia fracasa, falla? ¿Te has puesto a pensar cuando vos ponés sobre la mesa los recursos necesarios o las personas en las que vos más confías también lo hacen y las cosas no suceden como vos pensabas e incluso hasta salen peor? Ante este vacío, el hombre ha utilizado una herramienta durante mucho tiempo tan efectiva como peligrosa, la filantropía. Esa herramienta que tiene el hombre de por medios humanos, con herramientas humanas, salvar al mismo hombre. Y esto no es ajeno al pueblo de Dios, porque muchas veces quisieron hacerse de esta herramienta y las cosas no salieron como ellos lo pensaban. Hoy estaremos abordando este tema desde Isaías capítulo 30, en donde el Señor, con mucha ironía y con una apretada de tuercas quizás un poco fuerte, trata este tema de la filantropía dentro del pueblo de Dios. Porque muchas veces nosotros asistimos a los púlpitos, asistimos a las iglesias, asistimos a ciertas reuniones dentro de nuestra congregación buscando una ayuda y no es de Dios justamente, sino es de otra persona. Y esto el Señor lo ha plasmado muchísimas veces en su palabra eh, y los resultados no son muy buenos y no son muy alentadores. La filantropía trata de justamente ayudar al ser humano a sobrevivir. Y no lo hace de una manera dependiendo de Dios, sino que dice que el bienestar del hombre depende mera y exclusivamente de las herramientas morales, éticas que puede desarrollar la misma humanidad para preservar no solamente la especie, sino para hacerse superior y garantizar la felicidad al 100%. Y hay tres ramas principales, pero yo me quiero centrar solamente en una, en la rama humanista y secular. Ellos piensan que la ética, la moral, todo lo que tiene que ver con los valores, los principios, tienen que garantizar no solamente la felicidad del ser humano, sino su bienestar. Y justamente toda la rama ética, moral, nunca depende de Dios, sino que depende de reglas que limitan esa cuestión que tiene el ser humano de justamente de autoeliminarse como sociedad. Nosotros sabemos que si le damos rienda suelta a nuestra carne, a nuestros más bajos instintos, las cosas no salen bien. Y la filantropía muchas veces trata de limitar ese instinto animal o instinto básico que tiene el ser humano, que muchas veces termina destruyendo a su propia sociedad. Y la filantropía trata de combatir esto, pero no acudiendo a Dios, sino acudiendo al hombre mismo. Y lamentablemente, el ejemplo que vamos a ver hoy, el pueblo de Dios, Judá, estaba siendo amenazado por el imperio asirio, en donde quería hacerse con el pueblo, con el reino de Judá, y ellos confiaron lamentablemente en Egipto. Tendieron relaciones humanas, le dijeron, no, te precisamos porque fíjate que Asiria viene fuerte contra nosotros, y empezaron a confiar en otras fuentes que no eran las de Dios. Y eso es lo primero que tenemos que ver hoy en este video, en esta prédica. La filantropía del hombre versus la filantropía de Dios. Porque Dios es el primer interesado en que al hombre le vaya bien y sea feliz. El primer filántropo de la historia justamente fue Dios cuando le dijo a Adán y a Eva que sus propias vestiduras no iban a ser suficientes, que las vestiduras de Dios
iban a cubrir esa vergüenza, ese pecado que ellos tenían. Y ya desde ese momento empezó a proveer el medio de salvación para la humanidad. El primer filántropo interesado en la humanidad justamente es Dios mismo, que siempre le está proveyendo, que siempre le está ayudando, que siempre está llenando aquellos vacíos que el hombre por su propia voluntad no puede llenar. Así que vamos a leer allá en Isaías capítulo 30, vamos a ver hasta el verso 18 y vamos a ver cómo se suscita esta historia. Vamos a poner énfasis en algunas palabras, en algunos verbos, porque van golpeando nuestra vida de todos los días. Esa vida en donde nosotros muchas veces nos miramos al espejo y nos olvidamos de Dios. Miren cómo empieza ya con la ironía y el sarcasmo fuerte el Señor. Y nosotros tenemos que tener en cuenta dos cositas. La figura literaria que es la antropopatía, que es aquella figura literaria en donde la mente de Dios desciende a la mente del ser humano para que el ser humano pueda comprender. Dios no tiene ni amor, no tiene ni odio, ni rencor, ni ninguna otra cosa. Solamente tiene amor para dar. Pero Él desciende su mentalidad a la mentalidad del hombre para que el hombre pueda comprender lo dolido y lo molesto que Dios está con la situación. Y utiliza términos fuertes como la ironía y el sarcasmo. Y Dios empieza ya en el versículo 1 de una manera muy fuerte. Dice, hay de los hijos rebeldes que dice Jehová para tomar consejo, pero no de mí, que traman proyectos, pero no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Y ya acá vamos a ir empezando a fijarnos en la primera palabra, que es esa palabra que traman proyectos, pero no de mi espíritu. Los príncipes de Judá nunca consultaron a Jehová. Enseguida mandaron a sus mensajeros, enseguida mandaron embajadores a Egipto pidiendo caballos, pidiendo armas, pidiendo ejércitos. Y Jehová dice, nunca fueron capaces de consultarme. Empezaron a usar su propia filantropía, haciendo alianzas con otros pueblos en vez de acudir al que los quiere de verdad. Dice, pero no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Y miren lo que dice el verso 2, que ya el Señor empieza a atacar la voluntad del hombre. Porque nosotros no somos robots en la tierra, ni personas que no tienen mente para decidir. Todo lo contrario, Dios nos dio libre albedrío para que nosotros podamos decidir lo que queremos hacer. Podemos decidir pedirle ayuda a Egipto o podemos decidir confiar plenamente en Dios. Y miren lo que dice el verso 2, que se apartan para descender a Egipto y no han consultado mi boca para fortalecerse con la fuerza de Faraón y refugiarse en la sombra de Egipto. Yo fui subrayando algunas palabras en el verso 2 que se apartan. ¿Quién se aparta? El hombre mismo. Dios nunca los apartó. Ellos mismos deciden apartarse y no consultar. Dios siempre nos vuelca la responsabilidad a nosotros, porque nosotros somos los que tenemos que decidir. El Señor es un caballero, nunca va a pasar por arriba de nosotros ni va a decidir por nosotros. El libre albedrío es un beneficio que Dios nos dio para justamente amarlo de propia voluntad y con conciencia. No ser una criatura creada por Él con la obligación de amarlo. No, Dios nos dio el libre albedrío para justamente pensar lo que hacemos y amarlo de nuestra propia voluntad. Decir, Señor, tú eres el Dios en el que yo confío, pase lo que pase. Pero no, ellos deciden confiar justamente en Egipto, en esas
armas que los pueblos le podían llegar a brindar, en esa filantropía, en autosatisfacerse, no importa al costo que sea. Verso 3: pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Aunque estén sus príncipes en Zoán y sus embajadores lleguen a Janes, todos se avergonzarán del pueblo que no les aprovecha, no los socorre ni les trae provecho, sino que les sirve de vergüenza y aún de oprobio. El Señor les dice: muchachos, aquellas personas en quien confían ustedes, que piden ayudas externas, que ustedes tienen conexiones, ese pueblo que ustedes piensan que les va a solucionar los problemas, no les va a solucionar nada. Y trasladémoslos a nuestra vida actual, a nuestra vida diaria. Bajémonos a un plano de la vida diaria. Vamos a traducirlo al español, que nuestra confianza no esté en la canasta familiar que nos pueda dar el gobierno, ni en el aumento del trabajo, ni en sacar un premio en la lotería. O que podamos ir por la calle y encontremos dinero tirado, pidamos un préstamo o lo que sea. La solución, Dios dice que no está en esos lugares. Dios dice: ustedes confían en Egipto. ¿Cuántas veces nosotros confiamos en la tarjeta de crédito pensando que nos van a dar un préstamo? Y resulta que la decisión que nosotros tomamos es a veces hasta peor. No salen los proyectos como nosotros tenemos pensados, porque estos muchachos tenían pensado en que Faraón iba a responder con carros, con caballos, con armas, con estrategia militar, que iban por la buena cara de los de Judá. El Faraón iba a responder. Y Dios le dice: muchachos, ustedes están confiando en alguien que no les va a dar la cara, se les va a dar vuelta. Ese reposo que ustedes piensan que Egipto les va a dar, no se los va a dar. De hecho, nosotros muchas veces pensamos que cuando cobremos el aguinaldo a mitad de año vamos a solucionar nuestros problemas y empezamos a hacer proyectos, como dice el verso 1. Dice: traman proyectos, pero no de mi espíritu. Ustedes traman cosas, pero no de mi espíritu. Ustedes deciden proyectos, tienen visiones, pero nunca me consultaron. El Señor mismo se lo dice a Zorobabel: Zorobabel, mirá que no es con tu fuerza, mirá que no es con tu estrategia, mirá que no es con tus locas pasiones, sino que es con mi espíritu, Zorobabel. Se lo dijo el Señor mismo a Gedeón. Gedeón, mirá que vos ahora tenés 30.000 personas, que la verdad que al lado de los filisteos no es nada. Al lado de esas personas, de los madianitas, perdón, no es nada. Pero van a ser menos todavía. Porque no es con la fuerza de esos 30.000, sino que es con la estrategia que Dios tiene para atacar el problema en específico. Y se lo dice a Gedeón. Gedeón, está bien, son 30.000, pero son muchos todavía. Y les dio un par de filtros para que fuesen descartando gente y solamente se quedó con 300. Se lo dice a Zorobabel y se lo dice a muchísimas personas más. Mirá que no es con tu estrategia. Se lo dice a Pablo también, cuando él no quería ir a Roma, divide la asamblea y Jesús le dice: muy linda la estrategia, pero va a ser igual.
Entonces nosotros podemos tramar proyectos, podemos sentarnos en el living de nuestra casa y decir, bueno, voy a hacer esto así, así, asá, asá. Capaz que fulanito de tal me ayuda, capaz que si yo empiezo a rascar por ahí consigo ayuda. Y Dios dice, muchachos, no es con los proyectos que ustedes traman, sino con los proyectos que yo ya tengo para liberarlos del problema. Y sigue el verso 5. Todos se avergonzarán del pueblo que no les aprovecha, no los socorre ni les trae provecho, sino que les sirve de vergüenza y aún de oprobio. Y aquí el Señor larga una profecía y les dice algo que a la verdad no lo sabía, estuve investigando y me quedé realmente asombrado. Profecía sobre las bestias del Negev, por tierra de tribulación y angustia, de donde salen la leona y el león, la víbora y la serpiente que vuela, llevan sobre los lomos de los asnos sus riquezas y sus tesoros sobre sus jorobas de los camellos. Aún a un pueblo que no se le será de provecho, sí a Egipto cuya ayuda es totalmente inútil. Por eso llamo a este pueblo Rahab Jemsabet. Y tuve que estudiar quién era este Rahab Jemsabet, porque lo primero que se me vino a la cabeza era Rahab la ramera. Y nada que ver, hermanos, el Señor utiliza justamente un, una historia de la época sobre un monstruo marino que se llamaba justamente Rahab, que era un monstruo muy grande, que salía con ímpetu, que salía con mucha fuerza, pero que Dios lo derrotó. Entonces, Dios, como dijimos al principio del video, usa lo que es la antropopatía, desciende a la mente de esta gente y le cita una historia, una leyenda, un mito, y le dice, Egipto va a ser como ese monstruo que sale con ímpetu, que sale con fuerza, que dice que va a responder por ustedes, pero Dios lo derrotó. Y justamente ese Jemsabet en el hebreo es quedarse quieto. Y el Señor utiliza esto y dice, ese Raham Jemsabet, un monstruo gigante que se va a quedar quieto y que no va a hacer nada. Les dice, esa persona que ustedes están confiando, ese pueblo que ustedes están confiando, que parece que es un monstruo que se come a los nenes crudos, se va a quedar quietito y sin hacer nada. Ustedes están esperando el socorro de parte de, de ellos y ese socorro nunca va a venir. Y se los dice, a través del profeta Isaías se lo dice. Y miren cómo continúa en el verso 8. Ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos. Cuando Dios dice que escriba la visión en una tabla, es para que quede como un testimonio perpetuo. Porque ellos el día de mañana van a decir, no, Dios no nos ayudó, y la tabla va a estar ahí y Dios le va a decir, muchachos, yo se los dije y acá está escrito lo que iba a pasar. Esto está escrito en una tabla de piedra porque ustedes el día de mañana se van a lamentar y la advertencia ya estaba escrita en una tabla de piedra para que no se borrase. Es un testimonio público que Dios hacía para que ellos supiesen que la palabra de Dios es fiel y es verdadera. Y mire cómo termina el verso 8, regístrala en un libro para que en el tiempo venidero quede como testimonio, como eterno. Que este es un pueblo rebelde, hijos mentirosos, criaturas que no quieren escuchar la instrucción de Jehová. Y yo subrayé esa frase, no quieren escuchar. No es que no pueden, no es que no saben, no es que el enemigo no les deja escuchar la instrucción de Jehová, sino que ellos mismos se ponen
los dedos en los oídos y le dicen no te queremos escuchar. Y eso lamentablemente aplicándolo a nuestras vidas en el día de hoy, justamente es cuando nosotros no queremos leer la palabra de Dios, no queremos buscar en oración ese consuelo, esa guía, esa ayuda, no la queremos buscar. Entonces, Dios no me habla. Hermanos, si nosotros abrimos la Biblia, Dios nos habla. El Espíritu Santo continuamente está guiándonos en su palabra, nos pone un versículo en la mente. De hecho, este mensaje justamente nació meditando y diciendo por qué el hombre busca la ayuda en otros lugares, menos en donde la tiene que buscar, que es en Dios. Vino a mi mente esa palabra filantropía. Me puse a investigar, me puse a leer, recordé Isaías, cuando el Señor les dice, no, ustedes confían en Egipto y Egipto se les va a dar vuelta. Pero eso hermanos, lo sabemos cuando leemos la palabra, cuando buscamos la guía, cuando tenemos un problema y le decimos a Dios, mirá, Dios, yo puedo hacer un montón de cosas queriendo solucionar este problema. Pero no sé si todavía el intento que yo puedo hacer para solucionar el problema me va a terminar trayéndome aún más problemas. Pues, no sabemos. Entonces lo mejor, lo más sensato es querer escuchar la instrucción que Jehová tiene para nosotros. De hecho, en Proverbios 3 dice, hijo mío, no desprecies mi instrucción. Átala en tu cuello y llévala contigo siempre. No despreciemos la instrucción, la corrección de Dios. Porque muchas veces leemos en la palabra y decimos, no, que esa instrucción, eso que Dios hace con nosotros es para castigarnos. No, Dios quiere que nosotros seamos entendidos en su palabra, que nosotros le consultemos, que nosotros nos fijemos en su palabra, qué es lo mejor para nosotros. Que no despreciemos esa instrucción que Dios tiene. No la despreciemos y busquemos. Miren cómo sigue el verso 10. Que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto, decirnos cosas halagüeñas y profetizarnos ilusiones. Esto es otro gran tema que tenemos hoy en nuestras iglesias y que pasa por la filantropía también. Ese humanismo y esa confesión positiva. Estas tres cosas en una sola. ¿Por qué? Porque muchos pastores están haciendo las cosas bien delante de Dios. Y no te van a venir con una palmadita en la espalda. Te van a justamente mostrar la Biblia. Y la Biblia es más filosa que espada de dos filos. Corta, purifica, porque es fuego, lava, porque es agua. Y van a venir con una palabra de Dios verdadera. Y escúchenme una cosa, hermanos, que no es nada nuevo. Cuando las cosas vienen de Dios, ya lo dijo Pablo, que toda profecía tiene que ser para instruir, para redarguir y para consolar. Las profecías que vienen de parte de Dios o las palabras que vienen de parte de Dios siempre están buscando cambiar el sentido en 180 grados de cómo viene caminando el hombre. Si el hombre viene caminando hacia el pecado, cualquier palabra que Dios nos va a traer nos hace volvernos en una dirección totalmente opuesta en 180 grados. Y entonces esta gente, el pueblo de Dios, Judá, estaba escuchando lo que decía el profeta Isaías y no lo quería escuchar,
porque los obligaba a cambiar de postura, porque los obligaba a cambiar esos malos hábitos que ellos tenían. Y esto es algo que yo siempre le digo a mis compañeros de trabajo: ¿qué es más fácil creer en Buda? ¿Qué es más fácil creer en los hechiceros, en los macumberos? ¿Por qué? Sí, porque ellos, vos vas con un poco de dinero, le pagás al sacerdote que esté de turno y supuestamente te va a arreglar los problemas. Pero tu corazón y tu vida siguen siendo igual de putrefactos. Entonces, la única religión o la única fe que cambia los corazones es el cristianismo. Es creer en Cristo. Es el único que tiene la capacidad de transformar los corazones. ¿Por qué? Porque te dice que no mientas, porque te dice que no robes, porque te dice que seas amoroso con tu esposa y con tus hijos, porque dice que no te emborraches, porque cambia la vida del hombre, la cambia. Dice que confíen en Dios, que no que confíen en los hombres. Entonces esto estaba pasando en el pueblo de Judá. ¿Y ellos qué hacían? Esto. No querían escuchar la palabra de Dios. Le decían a los profetas que no vieran más nada porque ellos lo único que veían era destrucción. Pero veían destrucción porque ellos caminaban en una dirección y no querían cambiar. Ya lo vamos a ver en el verso 18 lo que dice Dios. Dice, dice el 10, no profeticéis lo recto, diciendo cosas halagüeñas y profetizad ilusiones. ¿A cuántas iglesias, hermanos, vamos que te dicen que usted es poderoso, que usted puede, que te profetizan un auto nuevo, una casa nueva, que va a bajar la panza, o cualquier otra fruta, verdura que te tiran? Entonces la palabra de Dios siempre, siempre está marcando los dos bandos eh, bien, bien claritos. El que te dice la verdad, aunque te duela, y el que te mienta y el que te miente para hacerte sentir bien. Muchos medicamentos, hermanos, son espantosos de tomar, pero nos hacen bien a la salud. Muchos medicamentos son difíciles de tragar, pero son los que nos ayudan a recuperarnos. La palabra de Dios es igual. Muchas veces nosotros sentimos que la palabra nos golpea, pero es esa la que nos hace cambiar totalmente de dirección. Verso 11, dejad ese camino, un imperativo, dejad ese camino, apartados de esa senda, cesad de confrontarnos con el Santo de Israel. ¿Quién se confronta con Dios? El hombre, hermanos. El hombre mismo se enfrenta a Dios. Dios es el menos interesado en tener un pleito con nosotros. Es el menos interesado. Y Dios le vuelca la responsabilidad al hombre diciendo: ustedes quieren escuchar a esos que le venden carne podrida dentro de una cajita de regalo. Ustedes son los que los quieren escuchar. Dice, dejen ya, paren de escuchar a esa gente que lo único que hace es palmearle la espalda. Arreglen sus cuentas conmigo, yo no quiero el mal para ustedes. Por tanto, el Santo de Israel dice así: porque desechasteis la palabra, vieron todas las palabras que marcan que es el hombre el que toma la decisión. Por tanto, el Santo de Israel dice así: porque ustedes desechasteis esta palabra y confiasteis. ¿Quién confió? El hombre, en la opresión y en la perversidad, y en ello os habéis apoyado. Por tanto, os será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada, cuya caída viene súbita y repentinamente. El Señor utiliza esta metáfora y dice: yo trabajo en la construcción, hermanos, y cuando hay una grieta que va desde el cimiento hasta el techo, es muy peligrosa. Porque todo aparenta estar bien. De hecho, le podemos poner una alfombra por adelante de esa grieta y la grieta no existe a la vista del hombre.
pero en cualquier momento hace que el techo se caiga sobre nuestra cabeza. Y eso es lo que Dios está diciendo. Ustedes confían en Egipto, ustedes confían en los planes, confían en cualquier sistema humano que los puede salvar, y es como esa ruina repentina que provoca esa grieta en la casa. Utiliza esta metáfora que es realmente espectacular. El 14, y se quebrará como se quiebra un vaso de alfarero, que sin misericordia se hace pedazos, tanto que entre los pedazos no se halla ni un cascote para traer fuego al hogar o para sacar agua del pozo. En aquel entonces las vasijas servían como una linterna o como un tarro para sacar agua del pozo. Y el Señor dice, miren que la vasija esa que ustedes tienen se va a quebrar y no va a servir para nada, ni para traer luz a la casa, ni para traer sustento. Ni guía ni sustento va a ser esa vasija que ustedes están confiando. No va a servir para nada. Dice, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza, y no aceptasteis. Porque Dios le dijo a los príncipes que no vayan nada allá a Egipto a buscar ayuda, quédense acá y clamen a Dios. Eso es justamente lo que dice en el verso 4, dice, aunque sus príncipes estén en Zoán, que era una ciudad de Egipto, y los embajadores lleguen a Janes, otra ciudad, dice, no, quédense acá y confíen en Dios. Dice, sino que dijiste, no, sino que huiremos en caballo, por tanto vosotros huiréis, y sobre corceles veloces cabalgaremos, por tanto serán veloces vuestros perseguidores. Dice, ustedes, aunque intenten con una curita tapar el cáncer los va a alcanzar igual. Se los dice, ustedes quieren huir, pero más veloces van a ser sus perseguidores, sus problemas. Ustedes quieren huir por métodos humanos de sus problemas, pero los problemas tarde o temprano los van a alcanzar. Dice, un millar huirá a la amenaza de uno, y a la amenaza de 5 iréis vosotros, hasta que quedéis como mástil de naufragio en la cumbre de un monte y como enseña sobre una colina. Sigue utilizando metáforas para decirle, muchachos, ustedes quieren huir, pero imagínense que una tormenta o un tsunami, pongámosle este caso extremo, un tsunami trae un barco y lo hace pedazos contra una montaña, y el mástil queda ahí, el barco hecho pedazos, y el mástil queda clavado en esa montaña que no sirve más para nada. Pero ahora tenemos que ver la filantropía de Dios hacia el hombre, porque es como dijimos al principio del video, Dios es el primer filántropo de la historia, el primero que le tiene amor al hombre, y un amor incondicional. Porque el Señor es duro, mire que 17 versículos dándole por la cabeza al pueblo de Dios, pero con un propósito. Dios nunca nos va a meter el dedo en la llaga porque a Él le cause placer, sino que Dios va a meter el dedo en nuestra llaga para hacernos cambiar de parecer, para mostrar la miseria del hombre, para mostrar el pecado, para mostrar el mal camino que nosotros vamos tomando y vamos eligiendo, con un propósito, que nos volvamos a Dios. Y muchas veces las personas del mundo dicen, no, no, Dios es un Dios tirano, ¿por qué permite esto? ¿Por qué permite lo otro? Simplemente Dios lo que hace es sacar sus manos cuando nosotros mismos no queremos saber nada de Él. Dios saca nuestras manos y dice, muchachos, yo ya saqué mis manos, así que los problemas van a venir, y van a venir a velocidades
muy rápidas, porque yo los venía cuidando, pero ustedes no quieren saber nada de mí. Entonces, cuando Dios mete el dedo en la llaga, es porque Él quiere que nosotros recapacitemos cómo estamos delante de Dios, cómo estamos delante de Él y qué es lo que nosotros estamos haciendo mal. Y miren cómo termina el 18. Dice, con todo eso Jehová guardará para otorgaros su gracia y por tanto será exaltado para compadecerse de vosotros, porque Jehová es un Dios de justicia. Dichosos cuantos esperan en Él. ¿Para qué Dios hace todo esto? Para que nosotros reconozcamos la miseria que nosotros tenemos delante de Dios y Él nos está esperando así, con los brazos abiertos. Dice, yo era el primero que te quería ayudar, el más interesado en sacarte de esa situación, el más interesado en sacarte ese peso que tenías a la espalda, el más interesado en que a vos te vaya bien. De hecho, el mismo Señor dice, pensamiento de bien tengo sobre vosotros y no de mal. Pensamientos de bien tengo acerca de vosotros y no de mal, con el fin de enseñarles el buen camino. Lo dice allí en Jeremías. Por qué Dios no nos ayudaría? La única razón que vemos acá en la Biblia es porque nosotros le sacamos la mano. Decimos, Dios, no queremos nada. La filantropía del hombre va a ayudar al hombre. Y Dios dice, la filantropía de ustedes no sirve para nada. Y muchas veces, hermanos, el problema no son los problemas. El problema es que no estamos pidiendo la ayuda a quien se la tenemos que pedir. Pensamos que la tarjeta de crédito nos va a solucionar los problemas. Pensamos que el aguinaldo de mitad de año nos va a solucionar los problemas. Que ese contacto que tenemos en el gobierno, que tenemos en la fábrica, que tenemos en cualquier lado, nos va a salvar el pellejo. Y Dios dice, muchachos, el único interesado realmente y sin pedirles nada a cambio soy yo, pero ustedes no me dejan que los ayude. Que podamos meditar en esto porque el Señor siempre nos está queriendo ayudar y nosotros somos los que le damos la espalda. Que Dios los bendiga.